Señor, respalda por favor esta enseñanza en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. En el nombre de Jesús, todo estorbo de nuestra vida se ha quitado, que puedan estar atentos nuestros ojos, nuestros oídos a la reflexión de su palabra. Hay un salmo muy hermoso, el Salmo 145, del 1 al 21, le voy a dar lectura de una forma devocional y le invito a que me siga con su vista. Es un salmo hermoso, las alabanzas por la bondad y el poder de Dios. Es un salmo de alabanza de David. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de a de veras. Amén. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guardará a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Amén. Palabra del Señor, el Salmo 145, expresando la alabanza por la bondad y el poder de Dios. Vino a mi mente un particular hecho, un tanto gracioso para algunos para reflexionar, una reflexión para otros. Resulta que en una ocasión estaba un comensal allí en un restaurante muy elegante, muy fino, y dice que pide un plato, luego otro plato, un platillo, otro platillo, y otro platillo, y ya sabe, ¿no? La típica seña, ¿no? Camarero, mesero, por favor, un platillo, y después otro, y luego otro. Y luego de comerse 3 platos de un exquisito, muy exquisitos y en un exquisito restaurante, el cliente llama nuevamente al mesero, al mozo, al camarero, y le dice: joven, todavía me he quedado con hambre. Y le dice: ¿qué me aconseja pedir? ¿Qué me aconseja? Me he quedado con hambre. Tal vez se tocó el estómago y le dijo: es que me he quedado con hambre, ¿qué me aconseja pedir? ¿Quiere un consejo sincero?, le dijo el mesero. Sí, dicen, pida la cuenta y estoy seguro que se le pasará el apetito. La sinceridad, un consejo sincero. Contrario a la sinceridad es hacer las cosas de mentirita, hacer las cosas fingidas. Común es aquel cuando llega uno a un hogar en algunas ocasiones y algunos dicen: pásale, estás en tu casa, todo esto es tu casa. Pero de mentiritas, pues, no te lo creas. Pásale, estás en tu casa, pero entre dientes, pero no te lo vayas a creer tan a pecho. Estás en tu casa, pero de mentiritas. Contrario a la sinceridad es hacer las cosas reales, sinceras, palpables. Hablando de hacer las cosas de mentiras, lo podemos observar en los niños, pero ellos lo hacen en inocencia, hacen simulaciones, en inocencia hacen imitaciones, en inocencia hacen dramatizaciones, en inocencia hacen un mero juego. Y todo es de mentirita, pero es un mero juego y es en inocencia. Frente a ello tenemos lo opuesto, a lo sincero, a lo real, a lo palpable, a lo que es serio. Y el uso de estas simulaciones frente a las realidades también es un hecho respecto a la oración, que es el tema que nos atañe el día de hoy. Recibí la invitación para hablar acerca de este tema particular, la oración ferviente. Comentaba Juan Calvino allá en su Tratado de Breve Instrucción Cristiana lo siguiente, decía así: puesto que la oración es una especie de comunicación entre Dios y nosotros, por la que exponemos ante Él nuestros deseos, nuestras alegrías y nuestras quejas. En resumen, decía él allá en los 1500, todos los movimientos de nuestro corazón debemos procurar, cada vez que invocamos al Señor, bajar a lo más profundo de nuestro corazón para dirigirnos a Él desde la profundidad del corazón y no tan solo desde la garganta o desde la boca. Muy atinado el comentario de Juan Calvino respecto a la oración. Desde la profundidad y no solo desde la garganta, no solo desde la boca. Una profundidad, algo que sea una oración profunda, no superficial, una oración intensa, una oración ferviente. ¿Por qué? Porque esto indicaría que si hay una oración ferviente, también hay una oración floja, una oración incluso a las cuales podemos ser amonestados. El Señor mismo amonestaba acerca de un tipo de oración. Uno de esos tipos de oración de los cuales el Salvador amonestaba era la oración que usaba vanas repeticiones, porque dice: una vana repetición es lo que hacen los hipócritas.
Pero resulta que hay oraciones que sí son intensas, son fervientes, son reales, son palpables, que son en serio. Y es aquí donde el Salmo 145, versículo 18, nos da atinadamente el salmista y de forma muy poética una verdad que está ahí en la Escritura y que podemos tomar para nosotros. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Dice la Biblia de las Américas, el Señor está cerca de todos los que le invocan, a todos los que le invocan en verdad. La Nueva Traducción Viviente lo dice así: el Señor está cerca de todos los que lo invocan. Sí, de todos los que lo invocan de verdad, los que lo invocan en verdad, los que lo invocan de verdad. Dice los que lo invocan de verdad, los que le invocan en verdad y a los que le invocan de veras. La idea central, hermanos, de este texto es que Dios no desprecia una oración sincera. ¿Por qué? Porque lo dice así: Él está cercano a todos los que le invocan, a todos los que exclaman, a todos los que le llaman, pero no solamente al que lo hace superficialmente, sino al que le invoca de veras, aquel que tiene un clamor sencillo, profundo en su corazón y que dice: yo invoco tu nombre con toda mi alma, con todas mis fuerzas. Ese clamor es escuchado por el Señor, porque su palabra lo dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Dios no desprecia una oración sincera. Y si vemos el Salmo completo, habla acerca de la bondad y el poder de Dios. Entonces podríamos decir, a la luz de todo el capítulo, que Dios no desprecia una oración sincera, porque Él es bueno. Dios no desprecia oraciones sinceras, porque Él es bueno. No desprecia la oración ferviente, porque el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, dice el salmista también. La oración ferviente es una oración sincera, es una oración real, es una oración que sale del fondo del corazón, es una oración que es en serio. Una oración que cruza el techo de nuestra habitación. El Señor escucha la oración que va de todo el corazón. Y hoy quiero darle dos ejemplos de oraciones fervientes en las cuales y por las cuales Dios intervino. En Jonás capítulo 3, versículo 8, se narra que fue el pueblo de Nínive advertido de que el juicio de Dios venía, de que la destrucción venía a causa del pecado y de la maldad de estos pueblos. Pero el profeta a regañadientes llega a esa comunidad, llega a ese lugar y a regañadientes va y predica, porque estaba con mucha hazaña en su corazón, con mucho resentimiento, y al final de cuentas dice: está bien, Señor, lo voy a hacer. Obligado por Dios, lo hace. Y les predica. Y en Jonás capítulo 3, versículo 8, dice así, si no copié mal el versículo, dice así que le pido que me confirme. Dice Jonás 3, versículo 8. Dice que los pueblos, los habitantes dijeron así: cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen fuertemente. No oren, no nada más ahí ya quédense esperando. Y clamen a Dios fuertemente. Fervientemente, dicen otras traducciones, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Jonás 3:8. Sí, es correcto, ¿verdad? Sí, apunté bien la cita. Clamen a Dios fuertemente, y el resultado ya lo sabemos. Dice que Dios perdona esa ciudad. Y entonces Jonás se molesta un poco por la situación que le atraía, su trasfondo, y dice: sabía que los ibas a perdonar, sabía que eres lento para la ira y grande en misericordia, por eso no quería venir. Pero fue una oración, un clamor a Dios fuerte, clamar a Dios fuerte, una oración ferviente por la cual Dios escuchó. Un segundo ejemplo, hermano, de un clamor fuerte, de un clamor que viene del alma, de una oración ferviente, es el siguiente. Hechos capítulo 12, versículo 5. Hechos 12, 5, y también confirme si anoté bien la cita. Se narra que Pedro lo habían apresado a causa de predicar el evangelio. Y entonces la iglesia hace lo siguiente: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La versión de las Américas lo dice así: así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la Nueva Traducción Viviente, la iglesia oraba fervientemente por él. Y el resultado ya lo sabemos.
esa cárcel tembló. Un ángel entró, las cadenas fueron rotas y ese hombre salió de la cárcel. Ese fue el resultado de la oración ferviente, porque Dios, hermanos, no desprecia una oración sincera, porque Él es bueno. El resultado de estas historias ya las sabemos. Una oración ferviente. 2 ejemplos. Una oración ferviente por la cual Dios perdona el pecado de un pueblo, de Jonás 3:8. Y Hechos 12:5. Hechos 12:5, perdón. Sí, me confirman los que tienen ahí. Hechos 12:5 es correcta la lectura, ¿verdad? Mientras estaba custodiado en la cárcel, la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Una oración ferviente, un clamor, oración y tantos ejemplos de oración. Es en un momento de oración donde estaban orando juntos, unánimes, donde el Espíritu Santo se derrama. Es en un momento de oración donde el Espíritu dice: apártenme a Bernabé, apártenme a Saulo, apártenme estos 2 hombres porque tengo un llamado especial para ellos. En un momento de oración. Es en un momento de oración como el de Pedro en la cárcel y la iglesia clamando, donde las cadenas son rotas. Es en un momento de oración donde los muros se caen. Es en un momento de clamor donde la mano de Dios se mueve. La oración ferviente, dice Adam Parker, es una oración apremiante, es sabida, es intensa. No se necesita tener una espiritualidad especial en exceso, ni ser una persona especialmente santificada para orar con fervor. El ejemplo, el pueblo de Nínive recibió la palabra, pero eran terribles. Pero una oración sincera no fue despreciada por el Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios no desprecia una oración sincera, porque Él es bueno. Si hoy que puede llevarse solamente de todo esto una frase y puede llevarlo en su corazón, es que Dios no desprecia una oración sincera, porque Él es bueno. Y el Salmo nos lo dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. En estos 2 ejemplos bíblicos, la gente estaba verdaderamente en serias dificultades. Es por eso, hermano, que la oración ferviente es una oración que sale desde lo más profundo cuando ya no hay fuerzas en nosotros. Estas personas estaban completamente indefensas, no podían hacer nada, estaban en serias dificultades. ¿Cómo iban a sacar a nuestro pastor Pedro? Está en la cárcel y detenido. Está bien asegurado allá en esa prisión. Está en un cepo, en la cárcel de más adentro, en condiciones insalubres. No hay cómo salir de ahí. Está bien rodeado, en una fortaleza. Los soldados romanos, dicen algunos historiadores, que eran gente, sobre todo los que eran de las legiones, de los cuerpos selectos, estaban entrenados para cubrir contra un ejército entero aproximadamente 2 metros cuadrados de tierra. Contra un ejército entero. Eran hombres entrenados. O sea, decían: ¿y el apóstol cómo va a salir de allí? Gente entrenada cuidándolo, bien resguardado, no hay que hacer. Pero es una oración sincera, donde la gente estaba en verdaderas y serias dificultades e indefensa por sí mismas, donde viene un clamor desde lo más profundo del corazón y donde una oración ferviente, hermanos, sale. En el momento donde ya no hay nada que hacer, donde nuestras fuerzas terminan, donde nuestro límite llega, ahí empieza el poder de Dios. Donde nosotros ya decimos ya no hay fuerzas, ahí es donde empieza el poder de Dios. Es por eso que nosotros, hermanos, hagamos nuestro mejor esfuerzo en todas las cosas, pero las cosas imposibles se las dejemos a Dios, que es el único que puede moverse en ese terreno. El terreno de lo imposible le pertenece a Él. El terreno de lo posible es nuestro, pero el imposible, déjeselo a Él. Encomiende a Jehová su camino, confíe en Él y Él hará. La oración ferviente es esta, hermano. Y hoy en este punto es, si resulta tan fácil comprender que Dios no desprecia una oración sincera porque Él es bueno, hoy preguntaría, y yo me pregunto a mí, si resulta fácil de comprender, ¿por qué nos cuesta tanto hacer oraciones fervientes? ¿Por qué nos cuesta tanto orar? Yo recibí esta reprensión del Señor hace unos meses en particular, porque de repente con niños pequeños pues se nos enferman de cualquier cosa, y sobre todo los varoncitos, dicen las señoras de mayor edad, ¿no?, que los varoncitos se enferman más. No sé, hay los que tengan puros varones sabrán confirmar, ¿no? Así decían las señoras ya en edades ya muy adultas, las señoras de antes decían: no, puros varoncitos, újale, agárrate porque son más enfermizos, me decía. Y sí, yo lo veo con mis hijos, de repente uno, cae el otro, uno de ellos es un poquito más resistente, pero en general, doctor.
Y cualquier cosita, vamos al doctor, vamos al doctor, vamos al doctor, vámonos a la seguridad social, vamos al ISSSTE o al que tenemos ahí, a un médico que está ahí cerca, vamos, pero siempre al doctor. Hasta que en un momento dije, pues, algo vino a mi mente meditando en la palabra del Señor, meditando en el Antiguo Testamento, cuando se lee esa parte que Jehová es nuestro sanador. Dije, gloria a Dios por los médicos, pero antes de ir al médico, lo primero que hay que hacer es doblar rodillas, hermano. Antes de ir corriendo a la ciencia, lo primero que hay que hacer es inclinar nuestros rostros y venir a Dios en oración. Porque Dios no desprecia una oración sincera, porque Él es bueno. Y esa oración le guiará, y Dios le guiará qué hacer, qué no hacer, dónde llevar, dónde atenderse. Pero primero, la oración. Dije, esto no está bien en mí. Antes de salir corriendo y buscar solo los medios humanos, primero la oración. Entonces, si resulta fácil de comprender, ¿por qué nos cuesta tanto hacer oraciones fervientes? Juan Calvino narra nuevamente acerca de la oración lo siguiente. A mí me gustó mucho, y esto no me lo pude, después de que estudiaba este libro, esto se me quedó clavado en el corazón. Y por eso Dios utilizó esto para llamarme a la oración ferviente ya hace unos meses. Decía Juan Calvino así: es pues necesario que el hombre se vuelva a Dios para pedirle por medio de la oración aquello que solo Él posee. De no invocar y orar a Dios, vendríamos a ser como aquel que, sabiendo dónde hay un tesoro enterrado, por dejadez y para ahorrarse el trabajo de desenterrarlo, lo deja ahí olvidado. No, hermanos, Dios está ahí a la distancia de una oración. Todas las cosas que necesitamos están ahí a la distancia de una oración. Y a sabiendas de eso no invocamos y no oramos, entonces seremos como esos hombres que, sabiendo que hay un tesoro enterrado en un lugar, por dejadez y por ahorrarse el trabajo, lo deja allí olvidado. Por dejadez y por ahorrarse el trabajo de desenterrarlo, deja allí el tesoro olvidado. Hermanos, que Dios nos ayude para poder, en un esfuerzo consciente, buscar en oración. Tiene deseos de orar, aproveche ese deseo, ese combustible de orar. No tiene deseo de orar, hágalo por disciplina. Agarre un salmo, no sé qué orar, yo le recomiendo, esto es algo muy personal, bueno, método devocional, agarre usted un salmo, vaya salmo. Señor, delante de ti he pecado y he hecho lo malo. Crea en mí un corazón nuevo e íntegro. Y recite esos salmos en oración. Y que ese salmo sea su oración si no sabe qué decir. Pero realmente, hermanos, hay mucho por qué orar. Una oración puede ser ese salmo que cantamos hace un rato, el himno 216, entera consagración. Puede orar ese salmo: Señor, que mi vida esté consagrada a ti. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Si usted no sabe por qué orar, pero hágalo. Hágalo, porque en una ocasión alguien dijo algo que me dejó aquí muy pensativo. Decía que el cristiano es tan fuerte como lo es su vida de oración. Eso a mí me lastimó, mi corazón me compungió, porque dije, eso es cierto. Hace algún par de años pasé por una situación depresiva. Y bueno, una situación ahí que una tras otra me llevó a estar sobrecargado, más el trabajo, y experimenté realmente ese infierno que llega a causar la depresión. Pero tiempo después, mientras escuchaba a un siervo de Dios hablar, él decía: hermano, si usted atraviesa este momento de depresión, usted tiene a Dios, tiene las herramientas. Hay casos donde son cuestiones orgánicas, donde son cuestiones corporales, pero él decía algo que a mí en su momento, esa palabra me tocó y me molesté, porque fui confrontado. Pero él decía, el hermano, es un hondureño, pero he encontrado, decía él, que usualmente cuando se cae en una situación de desesperanza, de ansiedad y depresión, usualmente está relacionada con una pésima y una precaria vida devocional. No hay oración, no hay Biblia, no hay nada. Yo dije, ay, este hombre, ¿qué está insinuando? Que yo no leo mi Biblia, que no oro. Y me molesté. Me trajo convicción de pecado, me molesté. Pero tiempo después, esa palabra dio frutos y tuve que confesar mi pecado. Sí, Señor, apenas oro. Sí, Señor, me cuesta, me da pereza leer mi Biblia. Tuve que arrepentirme de ese pecado.
Hermano, y no tenga pena si en algún momento usted se siente así por la palabra de Dios. Hermano, la vida del cristiano es de arrepentimiento constante. No es que ya llegamos ahí, ya estamos aquí, todo perfecto, no, arrepentimiento constante. Por eso el Padre Nuestro lo dice así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La oración modelo de Cristo dice: y perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Perdónanos. La oración siempre debe traer confesión, hermanos. Porque no somos perfectos, porque erramos. Entonces, como dijo este hombre, el cristiano es tan fuerte como lo es en su vida de oración. Pretender estar fuertes en espíritu, luchar contra la carne en medio de tantas tentaciones, luchar contra el mundo, contra su sistema que es anticristiano y antivalores, querer luchar contra el diablo con una oración de 5 minutos cada semana, es algo para reír. Con una oración de labios para afuera, realmente es un absurdo. Creo que Dios necesita escuchar más oraciones sinceras de nosotros, porque la esperanza que tenemos es que Dios no desprecia una oración sincera, porque Él es bueno. Hermanos, ahí tenemos el ejemplo de las habitantes de Nínive y tenemos el ejemplo de la iglesia que ora por la liberación del apóstol Pedro. Si queremos misericordia, si queremos milagros, si queremos ver la mano de Dios, si queremos ver su guianza, ver que nos esté pastoreando, que sea la columna de fuego que vaya en la oscuridad, si queremos que sea la columna de humo que nos tape del sol incandescente, necesita haber una oración ferviente, necesita haber una oración sincera, porque el corazón contrito y humillado tú no despreciarás, oh Dios, dice el salmista. Porque aquí el Señor dice que el Señor atiende a los humildes, mas al altivo mira de lejos. Al altivo allá de lejos, al de corazón humilde Dios atiende. Hermanos, vengamos a Dios en oración. Hay mucho por qué orar y hay mucho para hacerlo de una manera ferviente, y usted solo sabe sus necesidades. Venga usted con un clamor delante del Señor. El profeta dice, clama, el profeta recibe la palabra y dice: clama a mí, yo te responderé. Y muchos decimos: ah, sí, clama a mí, amén, amén. Pero la palabra clamor es una oración ferviente, profunda, desesperada. Una oración tan grande que al que observa puede caer en asombro y decir: este está orando a gritos, este está orando de una forma impresionante. O puede causar tal asombro como aquella mujer Ana que oraba cuando no podía tener un niño y buscaba su milagro, y dice que era tanta su agonía que estaba postrada y que ya casi estaba orando a un punto en el que ya no le salían ya ni las lágrimas ni la voz, pero dice que solamente se miraban sus labios, pero era el clamor que estaba ahí. Hasta el sacerdote, el pastor de ese tiempo, dijo: hija, creo que estás ebria, ve que te haga digestión el vino y luego vienes. Y dice: no, mi Señor, mi corazón, mi alma está siendo derramada delante de Dios. Son esas oraciones fervientes, hermanos. Ya sea que usted sea así, sea introspectivo para orar y que apenas se haga ruido, o sea que sea un hombre más efusivo y que grite y que llore, pero hágalo con sinceridad, hermanos. Porque el corazón contrito y humillado no desprecia, porque el Señor lo ha dicho: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de a veras. Salmos 145, 18. Hermano, la única manera entonces de no querer orar es que usted sea autosuficiente, de decir: no me falta nada, tengo todo, estoy bien. ¿Qué me puede dar Dios a mí? ¿Qué necesito yo de Dios? Y en ese momento efectivamente podemos decir: bueno, pues igual no necesita orar. Pero si usted necesita, venga a las aguas. Venga a las aguas. Venga a las aguas. Si su corazón está seco por dentro y si no siente que no puede más, venga a las aguas. Si siente que está con esos huesos secos, como diría el profeta, venga a las aguas, y en ese momento Dios vivificará su espíritu. Hay un canto hermoso, pero a la vez que me dejó pensando, sobre todo porque lo escribió un ministro en su momento. Decía el poeta Jesús Adrián Romero así, si no me falla la memoria, decía así su letra: olvidé cuidar mi huerto por cuidar huertos ajenos, descuidé la vida interior en que hay en mí, olvidé que detenerme era casi obligación, descuidé aquellos momentos de oración. Y dice el poeta: y se secó el río que llenaba mi interior, el que al desierto vida dio,
se secó. Haciendo, estando él en el ministerio, dice, hacía, pero había olvidado lo principal, decía él, estar en el secreto. Es por eso que los profetas de la antigüedad, en labios del profeta Jeremías, el Señor les dice, es cierto, profetizan y hacen todo, pero son mentirosos. Si hubieran estado en mi secreto, ahí donde nadie los mira, yo les hubiera dado una palabra buena, una palabra refrescante, una palabra viva. ¿Por qué? Porque hacer es muy bonito y es muy fácil y es muy vistoso. Incluso predicar también, que pongan a predicar, sí, vamos, lo hacemos. Pero estar ahí en el secreto de oración con Dios, estar en el secreto donde nadie nos ve, buscando su palabra y buscando su rostro, eso sí que cuesta, porque estar en el secreto, cara a cara con Dios, es otra cosa. Pero hermanos, la vida está allí. Si tiene seco su corazón, la vida está allí. Si algo necesita su alma, la vida está allí en una oración ferviente. No seamos como aquella iglesia de Apocalipsis 3 que decía, yo de nada tengo necesidad. Y el Señor le dice, cierto, tú dices que de nada tienes necesidad, que soy rico, pero eres un miserable, pobre y desnudo. Arrepiéntete, si no vendré de ti y quitaré tu candelero de ese lugar. En conclusión, hermanos, para finalizar, es que hoy la invitación es a orar sincera y fervientemente, hermano. A orar sincera y fervientemente. Porque Dios no desprecia una oración sincera, porque Él es bueno. Quiero decirle, hermano, que si usted, la situación que usted esté pasando, algo sucede cuando oramos. Pero algo sucede cuando oramos y cuando lo hacemos de veras. Porque dice el salmista, insisto una vez más, porque cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan de veras. Algo sucede cuando una oración ferviente y sincera está allí. Hay una promesa que usted puede hacer suya en esta mañana, y esa promesa es que si usted clama con sinceridad, que si usted clama con fervor, el Señor ahí está, cercano a usted, a la distancia de una oración. Yo puedo decir, y nosotros podemos decir, yo conozco al presidente López Obrador, es cierto, yo también lo conozco, lo veo en la tele. Pero cosa diferente es que Él me conozca a mí. Yo puedo decir, ahora me vi pasando el presidente y me saludó. Eso es diferente, esa es otra cosa. Y con Dios es igual. Y con esto quiero dejárselo en su corazón. Una cosa es decir, yo conozco a Dios, pero solamente en la oración y en el momento de oración, usted es conocido de Dios. Y en ese momento, cuando esté cara a cara con Él, ya no lo verá con miedo, decir, ya vino la hora del juicio, ya vino el juicio final, ya estoy delante de Dios, ¿qué voy a decir? No, habrá confianza, hermano. En ese momento usted dirá, voy a encontrarme con mi Padre amado, con aquel al que le oraba todos los días en la tierra. No es alguien extraño, no es alguien que saber quién es alguien a quien yo conozco. Y esa es la invitación, hermanos, que yo le hago para que ore fervientemente al Señor nuestro Dios. Porque Dios no desprecia una oración sincera, porque Él es bueno. ¿Por qué no nos ponemos de pie y oramos a Dios para terminar este tiempo? Hemos meditado.